y vamos a ir de atrás para adelante. ¿Por qué motivo al final, en el 3, el escritor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, pero bueno, sea quien sea, es la palabra de Dios que es lo importante? El escritor de Hebreos dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando efectivamente nosotros a veces nos cansamos, a veces desmayamos, no solamente hablando de la vida cristiana y lo que tiene que ver con la iglesia. Desmayar no solamente tiene que ver con dejar de venir a la iglesia o con dejar de leer la Biblia. Obviamente ese desmayo viene como un dominó y trae todos los otros desmayos, ¿verdad? Dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar de tener fe. Pero es normal en nosotros, o sea, usted no se sienta mal si usted se cansa y si usted incluso en algún momento ha desmayado, porque creo que a todos nos ha pasado. Pero ¿por qué el escritor de Hebreos hace esta advertencia? Tenga en cuenta esto para que no le pase esto. O sea, si el escritor de Hebreos dice esto, y si el Señor pues lo dejó en su santa palabra para que nosotros hoy la estemos hablando aquí, es porque esto es algo que nos pasa. Es porque ni usted ni yo, ni el escritor de Hebreos, ni Pablo, ni Juan el Bautista, ni David, ni Salomón, ni ninguna estábamos exentos de esto. El único que fue exento, aunque estuvo también en riesgo, fue Jesús, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, y por eso es que es nuestro Salvador. A él pudo haber desmayado, pero no lo hizo. De ahí, de Jesús para acá, y antes de Jesús para atrás hasta Adán, todos estamos en ese riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Hoy, cosas de Dios. Hoy traigo un regalito. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner aquí porque me da miedo que se me caiga aquí, pero quiero que ustedes vayan viendo una cosa. Es algo así. Bien. Yo no hablo inglés, pero esto tiene unas leyendas que están en inglés. Ok, esta es la buena. Entonces, resulta que, ¿saben lo que quiere decir esto? Hope. ¿Quién es bilingüe aquí? Esperanza. Ok, pues tenemos esperanza. ¿Saben lo que quiere decir esta otra? ¿Qué quiere decir esto? Dream. Sueño, que soñemos, ¿verdad? Y bueno, uno de los grupos más famosos de música tenía una canción que se llamaba All You Need Is Love, ¿verdad? Y no mintieron en eso. Cuando dijeron que eran más famosos que Jesús, sí mintieron, pero cuando dijeron que todo lo que necesitamos muchas veces es amor, ¿verdad? Entonces, amor. Pero resulta que los únicos sueños verdaderos que tienen un sustento, la única esperanza que nosotros podemos realmente tener en nuestra vida, y el único amor que realmente puede llenar nuestros corazones, es solo uno. No son dos, solamente uno. No es ni el de, no sé, hay personas que yo admiro muchísimo, pero ni el de esas personas. Esas personas en algún momento me pueden fallar, y si yo pongo mi esperanza en esas personas, mi esperanza se cae. Y si yo tenía un sueño con esa persona, mi sueño se cae, se desbarata. Y el amor de los humanos, ese amor cambia, ese amor se acaba, ese amor fluctúa, lamentablemente, pero así es. Entonces nosotros muchas veces queremos tener una vida llena de sueños, de esperanza y de amor, pero no tenemos lo más importante, y lo más importante no se ve. La única manera que nosotros tenemos de conectarnos con Dios
es mediante esta, bueno, digo yo esta casa, ¿verdad? Mediante lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? No sé cómo se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Faith. ¿Cómo? Faith. Bueno, faith. Que dice que aquí tenemos gente bilingüe, ¿verdad? Yo lo macheteo, ¿verdad? Yo lo masacro. Entonces, esta taza que es la que no se ve, ¿verdad? El amor, a veces podemos verlo. Los sueños, pues aunque sean en el subconsciente, lo podemos ver. La esperanza, pero dice la Biblia que lo más importante es el amor. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque por amor, de tal manera amó Dios el mundo que envió. Eso es lo primero. Amo a Dios, ¿por qué? Porque Él me amó primero, ok. Pero la única manera de acceder es mediante la fe. Y la fe tiene, entre comillas, un problema. No se ve. Y es esperar lo que todavía no ha llegado. Y es creer en lo que yo no vi. Como dice la Biblia, como viendo el invisible. Okay, entonces les voy a dejar esas 3 tazas ahí. Si alguien, como las mujeres que tienen a veces 15 pares de zapatos, y yo necesito unos zapatos, no importa que usted tenga muchas tazas. Si usted cree que esas tazas deben ser suyas, al final me dice, ¿ok? Si usted las necesita, si sin ellas no puede vivir, al final me dice. Bueno, ok. Oiga, ya habló, ya está. Bueno, no quiero contiendas, por favor. Ok, entonces, cuando la Biblia dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, Hebreos 12:1, tan grande nube de testigos, la Biblia no está hablando de la iglesia. La Biblia no está hablando de ustedes y de mí. O sea, si yo soy su testigo, se está fregado. La Biblia está hablando de Hebreos 11. De hecho, el hermano leyó muy bien, muy metódicamente, pero digamos, el hermano primero leyó, puesto los ojos en Jesús, que es el subtítulo que nos ponen en la Reina Valera, pero eso no lo escribió el escritor de Hebreos, ni los versículos. Eso es para que nosotros no nos perdamos tanto. Digamos, en los tiempos de Jesús lo que había era un papiro, y usted abra el papiro de Isaías y ahí no venían números, no venían títulos. De hecho, hay Biblias que son sin números y sin títulos, y esas son las que se recomiendan para estudiar, porque si usted hace sus divisiones de sus capítulos, sus divisiones de las ideas, es muy interesante hacerlo. Pero bueno, dice, teniendo nosotros en derredor tan gran nube de testigos. O sea, ¿quiénes son nuestros testigos? Abraham. Bueno, todos los que se mencionan en Hebreos 11. Algunos llaman a Hebreos 11 la galería de los héroes de la fe, ¿verdad? Por ahí está Rahab. ¿Quién era Rahab? ¿Cuál era el oficio de ella? ¿Cómo se ganaba la vida? Una prostituta, pero tuvo fe. ¿Ok? Estuvo por ahí David. Estuvo por ahí, ¿quién más? Abraham, que siendo ya mayor, Dios le promete que no se caiga. ¿Qué iba a hacer? Padre. Y nosotros, según la fe, somos hijos de Abraham. Porque nosotros no estamos aquí por sangre. Tal vez algunos de ustedes tengan un perfil ahí medio estilizado, pero no se hagan ilusiones, no es por eso que usted es hijo de Dios. O sea, nosotros somos hijos de Dios simplemente por la fe. La palabra de Dios habla, y la palabra de Dios también a veces calla. Y nos han tratado, vamos a ver, había un escritor ateo, un filósofo muy famoso alemán, se llamaba Friedrich Nietzsche, y él decía que los seres humanos, al tener un vacío existencial, inventábamos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y Nietzsche no deja de tener razón, porque muchas veces nosotros distorsionamos lo que pensamos de Dios para que nos calce con nuestra realidad. Tratamos de meter a Dios en nuestra limitadísima mente en vez de nosotros tratar
de meternos en la mente de Dios. Y no deja de tener razón Nietzsche, muchas veces, y yo les cuento, yo hasta mis 15 años yo fui ateo, yo no quería creer en Dios, yo no creía en Dios. Y yo por eso no satanizo a los ateos, ellos andan muchas veces buscando la verdad, nada más que no han tenido una formación, o por ahí fueron víctimas de un abuso de parte de una autoridad religiosa, o por ahí, bueno, miles de cosas. El asunto es que muchas veces tratamos de encasillar a Dios. Y entonces, si está de moda, y vean ustedes, bueno, hoy el pastor me dijo que quería que le contara algunos testimonios de mi vida, ¿verdad? Entonces es un poco difícil para mí, pero tengo que hablar un poco de mí, pero ustedes se van a dar cuenta que lo bueno que pueda tener yo es por el Señor. Entonces, vean ustedes qué curioso, ¿verdad? Que hoy, ¿qué es lo que está de moda? El triunfo, la victoria. Entonces, ustedes saben, no sé si ustedes saben lo que es el trading, esto de cotizar en la bolsa. Usted ve ahora los festivales de trading, o como se llame, y son predicadores. Solo que en vez de predicar la palabra de Dios, predican la prosperidad, predican esto, predican. Y es como escuchar a un predicador. Y es como que invitan al predicador de allá, nivel diamante y no sé qué. Y la iglesia tiene ahora apóstoles. Yo les digo de otra manera que no voy a decir aquí, pero apóstoles. Entonces, muchas veces la iglesia, en vez de ser creativa, copia. Y tratamos de que las reuniones o los cultos, o como que se les llame, sean entretenidos y que la gente no se me vaya, ¿verdad? Y pues, en cierta manera, hay que adaptarse al tiempo de vivir. Pues dicen los grandes estudiosos y los grandes predicadores que hay que tener una mano en la Biblia y otra mano en el periódico. O sea, usted no puede seguir viviendo en los tiempos de Jesús, o no puede seguir viviendo en los tiempos de Abraham. No, estamos en otro tiempo. Pero Dios nunca se va a moldar a nosotros. ¿Por qué? Porque sería la peor desgracia que nos puede pasar en la vida. Nosotros tenemos que tener fe en Dios, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él nos dice. No que Dios se trate de adaptar a lo que yo quiero. Los testigos son entonces esos héroes, pero en esos héroes de la fe, por ejemplo, Moisés pasó 40 años siendo un simple pastor de ovejas, desterrado. Recibió formación, voy a resumir. Recibió la formación como para ser hijo del faraón, para ser rey. Luego, Dios lo inquieta en su corazón. Ahí tuvieron mucho que ver las oraciones de la mamá cuando estaba pequeñito. La mamá era la niñera o la hermana, no me acuerdo, era la niñera, entonces le cantaba. Todas esas cosas a propósito de Alonso. A propósito de Alonso. Las niñeras eran su familia que le cantaban, le contaban las proezas de su Dios, hasta que a los 40 años, jovencísimo, hecho un Wicca, Moisés, llega y le dice: ya no soporta más de ver a los esclavos pegándole porque esos son su sangre. Y bueno, resulta que Moisés se destierra y Moisés pasa 40 años allá en un lugar que ni siquiera es su tierra, y se casa con una mujer, entre comillas, pagana, gentil, y luego vuelve 40 años después. O sea, Dios duró preparando a Moisés 40 años. La Biblia no nos habla de eso. No sabemos qué le pasó a Moisés. Jesús, 30 años, por ahí la Biblia nos dice 8, 12, y luego comienza su ministerio. O sea, la palabra de Dios habla y la palabra de Dios también calla, pero la palabra de Dios nunca engaña. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces uno como siervo de Dios quiere como, no, es que, por ejemplo, cuando yo invitaba a alguien a la iglesia, que hoy no hablen de la plata, que hoy no pidan plata, o que hoy no digan, este hombre es un mujeriego, que hoy no hablen del adulterio ni de la fornicación, porque no vuelve, le sale humo, ¿verdad? Uno humanamente
quiere quedar bien con todo el mundo, pero la obra es del Señor. Entonces, resulta que en esa parte que la palabra de Dios calla, pudieron haber pasado muchas cosas, pero también en las partes que la palabra de Dios no calla, pasaron muchas cosas. Moisés cometió errores, David cometió errores terribles, y Dios dice, o sea, yo le aseguro que para llegar al nivel de los pecados que llegó David, hay que ponerle ganas a pecar, ¿verdad? No sé, o sea, son cosas muy rudas que tal vez usted y yo decimos, yo jamás haría eso, tal vez, pero cuidado. Pero David llegó a pecar de una manera impresionante, y después Dios se deja decir, he aquí un hombre conforme a mi corazón. ¿Quién contradice a Dios? Job era el hombre correcto, testimonio, le pasa todo lo que le pasa, llegan sus amigos, porque nosotros cuando somos religiosos, si a alguien le pasa algo, ¿quién sabe en qué pecado? ¿Quién sabe en qué andaba? En vez de darle la mano de amor, de misericordia, en vez de ser un apoyo, en vez de que encuentre un abrazo, en vez de un dedo, un abrazo. Ah, no, quién sabe. Y los amigos de Job fueron y le dieron cátedra supuestamente. Y la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Y al final, ¿qué le dice Dios a Job? Venga, mi chiquito, qué dicha que aguantó. No, Dios le dice, ¿usted dónde estaba cuando yo estaba creando las estrellas? ¿Usted dónde estaba cuando yo le daba al caballo su fuerza? ¿Usted, a quién le dio consejo a mí para hacer? Dios le dijo, Job, termine de ubicarse. ¿Y saben qué dijo? Hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, si estoy seguro, ¿verdad? Que estoy especulando, pero si tuviéramos aquí a Job, Job dice, no le cambio ese capítulo 42, no le cambio ese, ahora mis ojos te ven, por haber pasado todo ese sufrimiento. No, hágame pasar por eso otra vez, mientras que yo al final llegue a ver a Dios. Porque Él es el centro, Él es lo importante, todo lo que nos pasa es para su gloria. ¿Por qué estuvo ciego el ciego, valga la redundancia, hasta que Jesús lo sanó? La gente decía, Señor, ¿por qué este nació ciego? ¿Por el pecado de él o el pecado de sus padres? Y Jesús dijo, no estuvo ciego ni por el pecado de él ni por el pecado de sus padres, sino para que Dios se glorificara hoy. Más de uno dijo, este seguro nació ciego porque esta tal cosa o este tal. No, por favor, no. Esas son las cosas que nos hacen desmayar cuando ponemos los ojos no en Cristo. Y bueno, para contarles algún testimonio, y les digo, tengo la plena seguridad de que el menor de todos aquí soy yo. Tengo la plena seguridad de que el último en la fila soy yo. ¿Ok? Pero así como Pablo en algún momento dijo, yo soy hebreo de hebreos, fariseo, yo tengo con qué defender mi ministerio. Bueno, yo no sé cuánta gente ha tenido realmente en peligro su vida por el Evangelio. ¿A quién lo han amenazado de muerte por el Evangelio? No sé cuántas personas, a mí me ha pasado. ¿Y por qué les quiero contar esto? Porque en esa venta que nos hacen del Evangelio, que cuando ya le ponen un apellido al Evangelio, ya mismo huele, el Evangelio de, ya eso huele feo. El Evangelio es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. El Evangelio de, para mí, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Si para usted, tranquilo. Entonces resulta que yo estaba como misionero en Colombia, viajé alrededor de 6 horas en una moto de esas panaderas. ¿Saben cuáles son las motos panaderas? Ni siquiera son cómodas, sino un asiento así terrible. Iba como un discípulo, como un miembro de la iglesia. O sea, ni siquiera iba yo solo manejando, sino que iba atrás, con un calor impresionante. Ustedes no tienen idea, en los llanos. Yo tenía que atender casi sin presupuesto una zona más grande que Centroamérica. Entonces, cuando yo iba a visitar, ¿puedo bajarme, pastor? Cuando yo iba a visitar una iglesia, yo tenía que agarrar un bus 12 horas.
o tenía que ir en mi moto 4 horas, y la plata no sobraba. Aquí un día estuvo un pastor, del cual no le llego ni a la suela del zapato. Él contaba su misión en Honduras y todo. Él contaba pues, que ahí había un presupuesto para que ellos alquilaran una casa, y que lamentablemente en la organización en la que yo estuve, que no les voy a decir el nombre, no me pregunten, lamentablemente no era así. Usted tenía muchas responsabilidades, pocos fondos. Entonces resulta que voy yo, porque en Colombia se da algo, en Colombia se da que, digamos que esta parte es rural, pero una parte rural en Colombia no es una parte que usted dura 1 hora llegando, es una parte que usted dura 4, 5, 6 horas llegando. Está muy lejos de la ciudad. Entonces, ahí nomás está la selva, está el Amazonas. Y en el Amazonas es que se esconden los guerrilleros, es que se esconden los narcotraficantes, es que hay plantíos de cocaína, pero de tallas así. O sea, que parece un mar eso, y es cocaína o marihuana. Entonces resulta que llegan y agarran a los chiquitos de 10 años. ¿Cuál es tu nombre? Daniel, ¿cuántos años tenés? 12. Llegan donde Daniel y dicen: vea, Daniel, nosotros le vamos a dar una moto, le vamos a dar mensualmente una plata a su mamá, usted se va con nosotros. Y eso cuando le preguntan, si no, a veces lo secuestran. Y a las chiquitas de 12, 13, 14 las secuestran, las meten en la selva, las secuestran, las embarazan, las hacen abortar, las secuestran, las enviolan, las embarazan, las hacen abortar. Eso pasa hoy todavía en Colombia. Está Costa Rica, Panamá, Colombia. Entonces voy yo, ¿verdad? Y resulta que cuando yo me iba metiendo a esas zonas guerrilleras en bus, paraban el bus y se quedaban viendo: ¿qué está haciendo aquí costarricense? Decían: ¿usted qué anda haciendo aquí? Es que yo soy misionero, soy pastor. O sea, ¿usted qué se viene a meter aquí? Cuando usted iba en la carretera, cuando era muy peligroso, entonces ponen unos sacos. Yo no sé si ustedes han visto imágenes de la guerra en Ucrania. Ponen como unos sacos para que los buses o los tanques tengan que hacer zigzag, para que no puedan ir rápido, y entonces ahí los pueden parar. Eso es una estrategia militar. Entonces, cuando el bus empezaba a hacer zigzag, ya uno sabía que venía. Y uno lo que le pedía a Dios es que fuera el ejército y no la guerrilla, ¿verdad? Entonces resulta que llego y me invitan a un programa de radio. Entonces yo: sí, porque estamos en contra de la militarización de los menores. Estamos organizando una carrera y unos eventos. Y entonces donde viene el primer anuncio, para el locutor y me dice: Pico, hable más tranquilo. Y yo: ¿cómo? Usted aquí está, usted aquí. Y yo: ¿en serio? Porque yo estaba ahí, ¿verdad? Como si estuviera aquí en Costa Rica. Yo estaba hablando tranquilamente. Resulta que estamos en un parque donde vamos a hacer una actividad. De pronto se me paran 3 hombres. ¿Usted quién es? Gustavo Camacho. Pero yo sentí una cosa tan horrible que yo ni los volví a ver. Ya sabemos en qué anda. Tenga cuidado. Bueno, yo les digo que en ese momento yo sentí, de eso que dice la gente que siente cuando se va a morir, porque toda la vida le pasa por delante. Porque yo no les puedo decir a ustedes cómo fue el rostro, porque se me pararon aquí, ¿verdad? Y ahí, olvídese que hay ejército, que hay policía, o sea, ahí a mí me pegan 3 tiros, pero yo realmente sentí, bueno, ya luego seguí hablando más tranquilito, pero seguí, hice lo que tenía que hacer y me volví en la moto. O sea, mi vida estuvo en peligro porque en cualquier carro nos alcanzaban en esa moto, digamos. Y lo que me dijeron ahí, hasta una bicicleta, y lo que me dijeron ahí, pues fue un mensaje muy claro, ¿verdad? Tenga cuidado con lo que dice, porque si no, simplemente, y no era que yo andaba en un carro blindado, nada, no, olvídese. O sea, cuando yo tenía que ir, a veces tenía que ir en bus y eran 13, 14 horas. Entonces, yo puedo decir, y lo digo con toda humildad, bueno, de una vez aquí en Costa Rica andábamos milizando, andábamos haciendo un grupo de oración, y haciendo el grupo de oración me asaltaron, me pusieron un revólver en la cabeza, yo les di el bulto, se llevaron la Biblia, se llevaron un montón de cosas de la iglesia. Ojalá que lo lean, que no se lo fumen, que lo lean, ¿verdad? Entonces, el evangelio que nos venden hoy, usted dice: no, pero una persona que su vida estuvo en riesgo,
Y una persona que por andar evangelizando le pasó eso, no, hoy tiene que ser millonario, toda la vida le tiene que ir bien y jamás va a tener un problema. Mentira, eso no es lo que nos ofrece el Señor. El Señor le dice, ¿usted quiere seguirme? Sí. Tenga en cuenta que yo no tengo ni dónde recostar, que una sobra se tiene su madriguera, yo no tengo nada. Pero a veces de que nosotros pensamos o queremos que nos ofrezcan una vida libre de problemas, una vida libre de enfermedades, que el Señor sana, sí, el Señor sana. Yo mismo he vivido sanidades, he orado por sanidad, pero otras veces he orado y la persona no se ha sanado. Teníamos un grupo de oración con una señora, ella era diabética, siempre su grupo de oración perseveró y yo pude ir viendo cómo primero le cortaron un dedito, luego le cortaron dos deditos, luego le cortaron la mano y todas las semanas teníamos el grupo de oración y todas las semanas yo oraba creyendo por la sanidad de ella y orábamos todos y pedíamos, Señor, porque tú eres capaz, tú eres poderoso, y ella oraba y hicimos el grupo de oración y era el grupo de oración en su casa. Hasta que la señora un día, por cierto, después de que yo llegué y oré con ella, se fue a la presencia del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios estaba obligado a sanarla porque ella ponía su casa para un grupo de oración y tenía... No, lo que yo sé es que ella ahorita está mejor que yo. Eso es lo que sé. ¿Por qué? Porque tengo esperanza, porque tengo fe. Pero vean, es que a veces perdemos la vista. Y eso es cuando nos desanimamos. Ahí es cuando nos desanimamos. ¿Por qué? Porque ponemos la vista en que, ay, es que yo voy a dar porque entonces sería así, voy a ser millonario. O yo voy a hacer esto porque entonces Dios me va a hacer esto. O yo voy a hacer, no. Vean, el hecho de estar vivos, el hecho de tener la salvación eterna que nos regala el Señor por su gracia, ¿qué más? Conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan. Vean, yo he pasado, bueno, yo también pasé hambre, yo pasé muchas cosas. Ustedes no tienen idea, yo les podría decir, ahorita estoy gordísimo, pero en ese tiempo estaba flaquísimo, ¿verdad? Y todo eso, y yo creo que me merezco más o menos, ¿no? Lo que sí le agradezco a Dios es que nunca dejó de estar conmigo. Nunca. En ningún momento, en las dificultades más terribles, y le agradezco a Dios que mis dificultades fueron esas y no otras, ¿verdad? En mi familia, y esto lo digo, no sé si aquí cuántos jóvenes hay, pero en mi familia yo nunca tuve una formación cristiana, ni nunca me llevaron a misa, ni a la iglesia. Por eso es que yo era ateo. Cuando ya yo acepté al Señor años después, el Señor me recordó mi primera oración. Y mi primera oración fue en una calle, en un lugar específico, yo gritándole que por qué no me llevaba. Si usted existe, ¿por qué no me lleva? Yo tenía 7 años, yo no me acordaba de eso. Hasta que un día, en algún momento de oración, Dios me recordó, ese día yo te escuché. Si usted existe, si es que existe, o sea, si usted es qué, ¿por qué mejor no me lleva? Porque yo vi en mi familia cosas de alcoholismo severo. Yo supe el daño que hacen las infidelidades en un matrimonio. Entonces, la cara no me ayuda, pero tonto no soy. Entonces nunca tomé, ni nunca anduve en mi juventud desenfrenado en la parte sexual. Pero eso no fue por fe, eso fue simplemente por un poquito de inteligencia. Porque si usted ve los anuncios ahí de la cerveza y todo, y usted no tiene inteligencia, inconscientemente usted piensa que eso le va a pasar. O con el cigarro, porque usted se está ganando un cáncer de pulmón, pero usted ve el anuncio y usted es el vaquero, me acuerdo. Nada, usted doña toda por andar con ese cigarro. Y lamentablemente a veces hacemos eso con el Evangelio. Vea, acepte a Cristo y su vida será color de rosas, y usted tendrá, y usted no le pasará, y caerán 1000, eso es cierto, caerán 1000 y caerán 10,000. Pero en algún momento usted estará tan débil que Dios es el que lo va a levantar y lo va a tomar. Y esa es su recompensa. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a pasar, les tengo noticias, vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Aunque venga la iglesia, sí,
Aunque ore todos los días, sí. Aunque me lea la Biblia así, sí. Aunque diario ofrende, sí, sí. ¿Y eso qué? Todo el mundo lo va a pasar. La diferencia es que Dios, usted va a estar con Dios, usted lo va a estar viendo, usted lo va a estar conociendo y usted va a tener crecimiento. Y entonces resulta que entro yo a la iglesia y vean, yo tenía que mentir para ir a la iglesia, porque mis papás no estaban de acuerdo. Entonces cuando había una vigilia, yo no sé si usted, cuando había una vigilia que era toda la noche, yo mentía y decía, voy a ir a una fiesta que es toda la noche. A ellos no les importaba que yo fuera a la fiesta, pero si yo les decía que iba a la vigilia no me dejaban salir. ¿Por qué? Era al revés también. Y entonces, bueno, cuando ya yo, ¿y por qué decían ellos eso? Es que usted no lo necesita porque usted es muy bueno. O sea, usted es una persona buena, ¿usted para qué? Y resulta que con los compañeros jóvenes igual, uno contaba el testimonio de que Dios lo sacó de las drogas, otro que en el colegio hizo y deshizo con un montón de muchachas, y yo no había pasado por nada de eso, ¿verdad? Y entonces yo decía, ¿será? ¿Y qué me decía a mí el enemigo? Usted debería salirse de la iglesia por un tiempo y ser drogadicto y hacer loco para que luego su testimonio sea fuerte. Su testimonio no es nada fuerte. Y yo lo llegué a pensar. Yo dije, ¿será, Señor, que para tener un testimonio más fuerte yo tengo, digo, un muchacho de 16, 17 años ya en todo, ¿verdad? Yo lo llegué a pensar. Yo decía, sí, porque digo, mi testimonio no me gana a nadie. Todo el mundo piensa más bien que yo era buenísimo, ¿verdad? Entonces, y eso me decían en mi familia. Hasta que un día estaba en la casa y de esas experiencias, de las cuales, o sea, de las experiencias no se puede hacer doctrina ni de un solo versículo. Lo que le voy a decir es simplemente una experiencia. Y entonces llega el Señor y me dice, métase a ese cuarto, estaba en la casa. Y yo recuerdo que yo caí de rodillas y yo vi una inmensidad blanca y de pronto vi un puntito negro, ¿verdad? Pero no es tanto lo que vi es como para podérselo explicar, lo que yo experimenté en ese momento. Y Dios me dijo, ese puntito negro es usted. O sea, yo entendí que yo era un pecador. Ahí yo entendí, yo ya había leído un poco la Biblia y yo entendí cuando Isaías decía, yo soy una llaga podrida, yo me sentí como una llaga podrida. Yo entendí o sea, yo dije, no, si yo soy un pecador, ahí me convencí. Ya nadie tenía que decirme, a mí esto es bueno, yo me reí, me daba risa, porque ya yo tuve esa confrontación con la santidad de Dios. Entonces, cuando usted se confronta con la santidad de Dios, por más bueno, entre comillas, porque los que le ponemos colores y sabores y categorías a los pecados somos nosotros. Entonces, en ese momento ya yo entendí que yo era un pecador, que Dios me rescató y que yo no soy mejor que nadie. Y ya Dios me libró de esa mentira, me libró. Y luego yo seguí haciendo las cosas muy bien, entre comillas, y no me fue tan bien. Y hay gente que lo juzga a uno porque no le fue tan bien en una cosa o en otra, ¿verdad? Cuando yo me salí de la misión, pasé varios, o sea, yo sigo siendo siervo de Dios, pero me tuve que salir de esa organización por varias cosas. Uno a veces pretende arreglar las cosas desde adentro y no se puede. Y entonces cuando me salí, yo tenía un buen testimonio con la gente, entonces para justificar las otras cosas que pasaban, empezaron o sea, no hallaban como no, es que lo que quiere es ganar más plata. Si yo hubiera querido ganar más plata, no me era misionero. Yo ganaba muy bien antes de ser misionero, de ganar muy bien y tener un buen puesto y ganar mejor de lo que incluso gano hoy, a pasar a tener que ir en bus, andar en una moto, a pasar a veces necesidades. Eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la gente juzga, pero si usted pone los ojos en la gente, en algún momento va a fallecer. Si usted pone los ojos en su esposo, en su esposa, en su mamá, en su papá, en sus compañeros, en el dinero, en su trabajo, en su profesión. Yo recuerdo que una vez andaba evangelizando, y ya este es el último testimonio antes de retomar el tema. Andaba evangelizando y me encuentro en la calle con un mendigo, y ese hombre, bueno, no sé si todavía estará vivo, pero el asunto es que él me contó que tenía un título de ingeniería eléctrica, que hablaba yo no sé cuántos idiomas, que tenía un título de la universidad y no sé qué, y resultó que después todo era cierto, era compañero de la escuela de mi mamá. Y este hombre cayó en las drogas, se consumió,
Era tan genial que Elise lo mandó a ser el primer ingeniero eléctrico en esa especialidad para que pudiera tener un puesto. El hombre era un cerebro, cayó en drogas y ahí yo llegué a evangelizarlo estando ahí, vuelto nada. Usted lo ve, usted jamás se imaginaba que es un ingeniero eléctrico de una universidad súper prestigiosa que habla de no sé cuántos idiomas. Qué lección de humildad. Una vez fue a evangelizar a la zona roja y me salió como que era pastor antes. Vea, si yo era pastor, yo me leí la Biblia, si quieres necesito los versículos. Y yo, qué lección de humildad. Cuando usted quita los ojos de Dios, usted desfallece. Y cuando usted pone los ojos en las cosas de Dios, usted desfallece. Ubiquémonos, familia, por favor, ubiquémonos. Porque si usted dice, no, yo voy a ir a la iglesia, porque si yo voy a ir a la iglesia, Dios me bendice. O sea, está bien, si es cierto, Dios bendice, Dios es bueno, y Dios a veces a mí me ha dado en abundancia. Después de que me robaron eso en esa evangelización, de que me asaltaron y me pusieron el revólver, fue algo histórico en la universidad, porque para que yo pudiera ir a Jerusalén, el profesor por primera vez en su vida dio un permiso. Ese profesor no le daba permiso a nadie, era más exigente. Era profesor de Harvard y estaba haciendo una pasantía aquí. Y yo le dije, y era ateo. Y yo llegué y le dije, vea, es que yo quiero hacer un viaje, para mí es un propósito espiritual, sí, le doy permiso. Yo iba para que me dijera que no, fui por fe. Alguien puede decir, es que eso fue un premio porque usted perdió todos los trabajos porque andaban pensando. No, Dios no funciona así. Dios es Dios. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros en la vida es conocerle, es entenderle un poquito más, es glorificarle. Eso es lo mejor. Esa debe ser nuestra esperanza, esa debe ser nuestra fe. No el dinero que me puede dar. Está bien, siembre. Y la Biblia dice, el que siembra abundantemente, Dios, está bien. Pero deje que Dios decida cómo darle. Porque la decisión de Dios es la mejor para su vida y para mi vida. Y Pablo, según el Evangelio, el otro día hablaba con el pastor, según uno de los evangelios esos que les ponen apellidos que ni lo voy a mencionar, si usted no es próspero y si usted no anda en un buen cargo y si usted, entonces usted, un pecado, usted tiene un guardado algo. Se quedó sin trabajo. ¿Quién sabe por qué? El hijo cayó en las drogas. Yo veía a ese muchachito, ese papá. No, por favor, no juzgue, no critique, no condene. Entonces Pablo, cuando estaba en la cárcel, que esas cárceles ni se parecen a la de ahora, en esa cárcel hedionda, con un grillete, sin cobija, sin suéter, que él agradeció en una de las cárceles, y gracias porque me trajeron el abrigo. Entonces Pablo estaba súper carnal, Pablo estaba en súper pecado. Y entonces Pablo, cuando escribió reconcíliense, Filipenses 4:4, les digo, reconcíliense en el Señor siempre. Otra vez digo, reconcíliense. Él estaba en esa hediondez, en un grillete, maltratado, porque olvídese que los romanos decían, ya comió, ya, como los presos ahora ese preso es un negocio. Sí, come gratis usted. No, Pablo que dice, reconcíliense, todo lo bueno, todo lo justo, todo eso es lo que Pablo escribe en la cárcel. Entonces, ¿cuál era el galardón de Pablo? Amén. Y Pablo dice, un día un hombre, no sé si en cuerpo o en espíritu, pero Dios lo llevó al tercer cielo. ¿Y saben por qué? Porque resulta que parte de lo que la Biblia calla, después de que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, pasaron varios años hasta que él se encontrara, hasta que él fuera a Jerusalén, digamos, a la institución de la iglesia. Pasaron varios años. ¿Qué pasó en esos años? En Arabia. Y Pablo fue formado también en humildad. Y entonces uno dice que el aguijón es porque él tenía un pecado, que es que Pablo era divorciado, entonces que el aguijón era el pecado sexual, que es que Pablo tenía un aguijón, literalmente, una cosa ahí, o que Pablo era ciego. La Biblia cayó en eso, no sabemos qué era. El asunto es que ese aguijón, mira, ya están llegando niños, estoy hablando mucho.
El aguijón. ¿Qué era el aguijón? El aguijón era una debilidad. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. O sea, ¿cuál era la mejor recompensa para Pablo? ¿Que Dios le quitara la debilidad? ¿O que Dios le diera su gracia y que el poder de Dios se perfeccionara en esa debilidad? Esa era la mejor. Eso era lo mejor. Entonces, Pablo, que es nuestro apóstol, porque Pablo fue el apóstol que fue enviado a los gentiles, ese sí le digo apóstol. Él fue el apóstol enviado a los gentiles, ¿verdad? Pablo pasó por todas esas cosas y tuvo que pasar momentos difíciles en su vida. Es el mismo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es el mismo, pero no es porque hay un positivismo y no, por favor, eso no, eso Dios nunca, la Biblia nunca engaña. Dios nos pone la humanidad cruda que tenemos, pero también nos pone, y me vuelvo a subir aquí para ir terminando, nos pone a esos testigos. ¿Saben qué celebramos en octubre nosotros? En vez de estarle diciendo a la gente: no celebre Halloween porque eso es pecado, no sé qué, mejor celebremos lo que pasó el 31 de octubre. El 31 de octubre Martín Lutero pegó sus 95 reformas en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Y Martín Lutero no sabía lo que estaba haciendo. Y les cuento, Martín Lutero no quería que pasara lo que pasó, porque él era partidario de las autoridades. Él simplemente era muy normal que si usted tenía una tesis, una propuesta intelectual, en esa universidad usted lo pegara, era muy normal. Pero resulta que había un descontento muy grande y resulta que se inventó la imprenta, y entonces eso, para ponerlo en nuestros tiempos, se hizo viral y ya la Biblia se pudo leer por todo el mundo. Y Martín Lutero en algún momento hasta los quiso parar. No, claro, ahora usted oye, Martín Lutero fue un héroe, fue claro, para mí también es un héroe, pero en su momento él no quería. Y cuando el Papa lo excomulgó, ya por segunda vez él tuvo que defender, lo tuvieron que llevar escondido porque lo iban a matar. Y Martín Lutero estaba predicando la verdad. Pedro, ¿cómo terminó Pedro? Crucificado al revés. Porque él dijo: me van a matar crucificado, crucifíqueme al revés, porque yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Esteban, apedreado, pero dice que se le iluminó el rostro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles hoy? No es que quiero decirle que todos aquí vamos a terminar, no. Honor que me haría Dios a mí de morir en una circunstancia de esas. Eso es un honor. No quiero decir eso. No quiero decir que todo va a ser malo, porque tampoco. Sino que cuando ponemos los ojos en las bendiciones y no en el Dios, cuando ponemos los ojos en esto y no nos enganchamos por medio de la fe en nuestro Dios, es cuestión de tiempo para que pase lo que dice Hebreos 12:3. Nuestro ánimo se cansa hasta que desmayemos. ¿Usted quiere no desmayar en su matrimonio? ¿Usted quiere no desmayar en su familia, en la educación de sus hijos? ¿Usted quiere no desmayar en algún área de su vida? Haga lo que dice aquí. Teniendo tan gran nube de testigos, ¿qué hicieron esos testigos? ¿Qué hizo Abraham? Dice la Biblia: Abraham creyó, esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque por un lado está la promesa perfecta, pero por otro lado está mi carne, están nuestras limitaciones. Si yo estoy aquí, no puedo estar allá, y si yo estoy allá, no puedo estar aquí. Y si a mí me agarra un virus, hubiera tenido que llamar al pastor, no puedo ir a la iglesia, qué pena, soy súper frágil, somos súper frágiles. Hay un dicho que dice, ustedes saben que los caballos tienen casco, ¿verdad? Entonces dicen: una piedra echó a perder el casco, un casco echó a perder el caballo, porque resulta que si se le mete una piedra donde no se debe, se le hace una bacteria y el caballo simplemente se hiere o hasta se puede morir. Ok, un caballo echó a perder el jinete, y un jinete menos echó a perder la guerra. O sea, por ese jinete, por esa piedra se perdió la guerra, por una piedrita así. ¿Quién fue el único que pudo haber visto esa piedra? El Señor. Exactamente. Entonces, ¿en quién ponemos nuestra fe? ¿Qué fue lo que volvió loco al mundo 2020-2021? Una cosa que no vemos, que la sembraron, que no sea como sea. Pero últimamente nos están enseñando nosotros, bueno, no nos están enseñando, nos están, lo que anda en el ambiente cristiano en general es cosas grandes,
magníficas, mejor que a mí Dios me dé muchas cosas pequeñitas, buenas, que luego van desarrollándose y que me van haciendo crecer. Si me quiere dar una cosa grande, que me pesque humilde y agradecido y que no pierda mi perspectiva. Si voy a perder mi perspectiva y se voy a dejar creer, mejor que no me la dé. ¿Por qué? Porque lo más importante es Él. Y lo que yo tenga que vivir con mis limitaciones, con todo, lo importante es que lo viva para su gloria. ¿Cuál es el propósito de su vida? Darle la gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. No es otro. Que ahorita Dios lo tiene en un trabajo, lo tiene en otro, lo tiene en una situación de que apenas le alcanza la quincena o la producción o lo que sea. Gloria a Dios. Y después lo tiene en una situación de abundancia. Gloria a Dios. Tiene para que lo más importante, si usted tiene abundancia, ¿sabe qué es lo más importante? Que usted tiene para dar, aunque no tiene. Que usted tiene para darle al Señor. Que usted tiene, bueno, aunque el Señor nos llama a darle de lo que no es lo que nos sobra, sino darle de lo que realmente. Pero el asunto es que si nosotros, y aquí ya voy cerrando, por tanto, Hebreos 12:1, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Elías también es un testigo. Decapitó a los profetas de Baal, pero también estuvo metido en una cueva deseando morirse. Pero Elías está ahí de testigo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y la meta no se ve sino hasta el final. Usted no ve la meta hasta el final de la carrera. Por eso es que esto es lo más importante, lo que no se ve. No sé si supieron que hace poquito el Kipchoge acaba de romper el récord mundial de la maratón. Él no vio la meta hasta el final. 42, no sé cuántos kilómetros. Parece que va volando ese hombre. Entonces, Dios no está obligado a darnos ninguna bendición, Él nos bendice por pura gracia. Dios es santo, Dios no miente, Dios no va a cambiar. Pongamos los ojos en Cristo, ponga los ojos en Cristo, y eso es lo que a usted le va a dar aliento. Ahí es donde usted va a poder ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres. Eso no quiere decir que usted va a ser millonario, que no va a tener problemas, no, en ningún momento. Eso quiere decir que usted va a conocer al Señor de señores, al Rey de reyes. Se va a adelantar un poquito a conocer lo que usted va a disfrutar en toda la eternidad. Eso es lo que quiere decir. Que usted vive el día de hoy. ¿En qué estamos? 2 de octubre del 2022. No, un calendario que por cierto es pésimamente mal hecho. Yo no sé si han visto este calendario, es un desmadre. Por eso es que hay amnistías y todo, porque está mal hecho. Pero bueno, nosotros nos regimos por ese calendario. 2022. Usted hoy lo puede vivir como un día de su eternidad y no como un día. Que tengo dificultades y todo. Arrodíllese. Busque al Señor. Señor, ¿cómo hago? No es, Señor, sácame de aquí. No, Señor, vea, si puedes, pasa en esta copa. Pero ¿cómo hago para glorificarte en esta circunstancia? ¿Cómo hago para darte la gloria? ¿Cómo hago para traer tu reino a la tierra en esta circunstancia? Señor, ¿qué tal cosa? Por favor, no despreciemos al Dios de las bendiciones por las bendiciones. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Le pido por favor a Karen y al colega. Vamos a orar. Se puede poner de pie si quiere. Me pasé 5 minutos, pastor. Papá Dios, te queremos dar a ti la gloria, la honra y las gracias. Y yo le pido a usted, hijo, hija de Dios, que si en este momento usted se da cuenta que su mirada está en otra dirección, que su mirada está en otro lado, dígale: Señor, ayúdame, como decía la canción que cantaban los músicos ahora al principio, los que ministraban alabanza: abre mis ojos, abre mis ojos.
Y resulta que poner los ojos en Jesús es poner nuestro corazón, nuestra mente, es ponerlo todo en Él. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dígale: papá, háblame, discierne en mi corazón, en qué no estoy poniendo mis ojos en ti. Lléname de esperanza, Señor. Llena mi vida, llena mi corazón. Háblame, papá. Háblame, Señor. Dígale: Señor, yo te necesito. Yo no necesito dinero, Señor. Yo no necesito, o sea, sí lo necesito, pero no es mi mayor necesidad. Yo no necesito buenos momentos. Yo no necesito entretenimiento, Señor. Todas esas cosas son añadiduras. Yo lo que necesito es a ti, Jesús, al resucitado que habita en mi corazón. Lo que necesito, Señor, es saber que aunque vivo en este mundo, no soy de este mundo. Lo que necesito es tener un encuentro contigo. Tu forma de ser y actuar. Vengo a
Es poder presentarnos ante un Dios santo, santificados por la sangre del Cordero, Señor. Qué privilegio es tener fe y no nos va a fallar. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, recibimos tu bendición. Papá Dios, nos humillamos delante de ti y declaramos que nuestra vida depende total y completamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. No sé si el pastor. Gracias, hermano Gustavo. Gracias, iglesia. Hoy el Señor nos ha edificado con la palabra de poner los ojos en el Señor. El jueves estuvimos enseñando acerca de aprender